Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana, mandándoles un cordial saludo a todos nuestros suscriptores, la bienvenida a los nuevos suscriptores y también un agradecimiento a las personas que nos acompañan viendo esta serie de videos, aunque no se han animado a suscribirse, y desde luego los invitamos a que se suscriban y a que les den like si es que la información que se presenta aquí es de su utilidad. En esta ocasión, como vimos en el video anterior, vamos a confirmar la teoría de lo que son las fuentes de alimentación. Para esto vamos a utilizar entonces primero el simulador de Proteus para hacer la fuente más básica que hay, que es la fuente de media onda. Vamos a abrir ahorita el proyecto ya lo tengo creado, pero está vacío, y vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Bien, ya tenemos abierto nuestro esquemático. Ahora vamos a agregar todos los componentes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar va a ser nuestra fuente de alimentación de corriente alterna. Vamos a utilizar también nuestro fusible de protección para hacer el circuito que, como vimos, tenemos que hacer el circuito de entrada y que no nos vaya a fallar la fuente. Pero en este caso vamos a utilizar el animado. También vamos a utilizar un switch. Vamos a utilizar un transformador sencillo, que vamos a tener dos entradas y dos salidas, bueno, dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Vamos a utilizar también un diodo. En este caso el diodo va a ser un I1N4004. También vamos a utilizar un LED verde. Vamos a utilizar una resistencia. Y para este ejercicio serían todos los componentes que necesitamos. Bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestra fuente. Decimos que lo primero que necesitamos es nuestro alternador o fuente de entrada de corriente alterna. Vamos a hacer un zoom para que podamos ver un poquito más claro todo el ejercicio. Ok, vamos a conectar el fusible. Vamos a conectar el switch. Como vimos en la teoría, estos deben de ir en serie desde la entrada de la fuente de alimentación hasta la entrada del primario del transformador. Vamos a conectar hasta aquí para que hagamos unas pruebas y veamos con el osciloscopio el comportamiento de nuestras ondas y vayamos entendiendo qué es lo que pasa con la rectificación de onda al momento que conectemos nuestro diodo. Bueno, vamos a sacar entonces un osciloscopio y vamos a utilizar 2 voltímetros de corriente alterna. Los conectamos y vamos a ver el primer análisis. La línea B la vamos a conectar a nuestra salida y la línea A la vamos a conectar a nuestra entrada. Vamos a especificar las propiedades de cada uno de los elementos que estamos usando. Para esto decimos que vamos a tener una entrada de corriente alterna de 120 volts, pero su valor real es de 169.70, para que los 120 volts nos los dé como valor efectivo o valor RMS. Y aquí en el caso de México, nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz. También vamos a utilizar un fusible que sea de una salida de 2.5 amperes. Y nuestro transformador, aquí hay algo importante. Necesitamos nosotros calcular el factor de acoplamiento. Ese factor de acoplamiento, como sabemos, es precisamente para que nuestro transformador a la entrada tenga cierto voltaje y nos dé el voltaje que nosotros requerimos a la salida. En este caso, vamos a nosotros a pedirle que tengamos un transformador que nos dé 6 volts a la salida. Para esto entonces necesitamos dividir 6 entre los 120 volts que queremos recibir y nos va a dar un factor de 0.05. Este dato es el que nosotros tenemos que anotar en el cuadro de texto del factor de acoplamiento. Dijimos que es 0.05. Ok, vamos a correr nuestro simulador
para que podamos empezar a hacer el análisis. Ya nos abrió la pantalla del osciloscopio, vamos a recorrerlo un poquito para poder hacer el análisis completo y vamos a ver. Entonces activamos nuestro switch y vemos efectivamente que nuestro primer voltaje de entrada es de un valor RMS de 120 volts y a la salida el transformador efectivamente nos está entregando 6 volts. Ahora vamos a ver el detalle de las ondas en el osciloscopio. Para esto vamos a modificar las escalas para poderlo ver completo y verlo un poquito mejor. Aquí centramos el canal A, que es la entrada, como corriente alterna. Lo vamos a poner a una escala de 10. Y nuestra señal B sigue siendo una corriente alterna, pero viene reducida. El canal C no lo vamos a utilizar, por lo tanto lo apagamos. Y también el canal D lo apagamos. Ya los dos están centrados en 0. Vamos a sacar el cursor para que podamos ver los valores que nos está entregando el osciloscopio. Como podemos ver, llegando a la cima o al pico de la onda, nos dice que tenemos 85 volts, lo que quiere decir que de pico a pico tenemos un voltaje de 170 volts. Vamos a checar ahora la otra línea, vamos a ampliar un poquito la onda para poder ver la escala y vamos a checar con el cursor el voltaje que nos está midiendo. En este caso nos dice que tenemos 4.25, pero como estamos hablando de que tenemos que medir la onda de pico a pico, nosotros estaríamos hablando de que realmente estamos recibiendo un valor aproximado de 8.5 volts. Ese sería el voltaje real. Bien, aquí como pueden ver, la onda sigue siendo la misma. Lo único que tiene es que ya está reducida a un voltaje. Bueno, vamos a detener aquí el simulador y vamos a continuar. Ahora sí vamos a formar la otra parte de nuestra fuente. En este caso va a ser ya la parte del rectificador, para lo cual vamos a utilizar nuestro diodo, el cual vamos a conectar desde una de las salidas del transformador, y vamos a utilizar también nuestro LED y vamos a utilizar la resistencia. Vamos a acomodarlo y a darle valores a la resistencia. Vamos a necesitar una resistencia de 220 ohms. Y por último vamos a conectarlo. Una vez que estamos ya haciendo esta conexión, vamos a tener que referenciarlo a tierra. Y vamos a utilizar ahora un voltímetro, pero en este caso, como ya estamos aquí rectificando esta onda, a partir de este punto ya estamos hablando de que tenemos una corriente continua o corriente directa. Por lo tanto vamos a utilizar un voltímetro de corriente continua o corriente directa. Y vamos a ver el voltaje que nos entrega en el diodo. Sabemos que los diodos en promedio trabajan desde 2.2 volts hasta 2.6 volts. Y nuevamente vamos a checar ahora la salida del diodo. Vamos a conectarlo en la terminal C. Abrimos nuestro switch y corremos nuestro simulador. Bien, ya que nos abrió esta ventana del osciloscopio, ahora vamos a ver que nuestro canal C ya va a tener una corriente directa. Vamos a centrarlo y vamos a checar qué es lo que pasa con la onda. Entonces ahora sí, cerramos nuestro switch y podemos ver qué está pasando. Si se fijan, nuestro LED prende y apaga. ¿Por qué? Vamos a analizarlo en el osciloscopio. Porque lo único que está rectificando en este caso es media onda, es decir,
nada más estamos utilizando los ciclos positivos de la corriente alterna. Se están despreciando los ciclos negativos, por lo tanto no podemos tener una presencia constante de que nuestro LED apareciera encendido todo el tiempo, porque en el momento en el que la onda es negativa, ese semiciclo lo estamos despreciando. Ahora, vamos a hacer aquí un análisis más profundo. Si se fijan, nosotros en el voltímetro, cuando prende, podemos observar que alcanza 2.22 volts aproximadamente, y es cuando alcanza su máxima intensidad. Pero si nosotros no tuviéramos corriente directa aquí, nuestro LED todavía no encendería. Bueno, vamos a hacer entonces el estudio de la gráfica para que podamos entender qué está pasando. Vamos a quitar ya nuestra señal de entrada, que ya la analizamos, para poder ir descartando ondas y que no nos confundamos tanto. Vamos a configurar nuestro osciloscopio para que podamos hacer el análisis que requerimos. Vamos a quitar el automático, vamos a decirle que nos dé un solo tiro y vamos a ver entonces qué está pasando. La señal azul, como lo pueden ver, es la señal de la conexión B, es decir, la conexión o la corriente, la señal que nos manda a la salida del transformador. Y podemos ver que ésta se empieza a distorsionar, pero utiliza el ciclo completo. Y en el caso ya de la onda que nosotros estamos recibiendo del diodo, que ya estamos hablando de una onda de corriente directa, podemos observar que nada más el ciclo de onda positivo es el que nos presenta una onda. En la parte de abajo o en la parte negativa simplemente lo desprecia y nos hace que esperar el tiempo en el que vuelve a iniciar la señal positiva. Bien, vamos a cerrar esta ventana y vamos a ver entonces el comportamiento del LED. Para que nosotros lo podamos ver un poquito mejor, porque si se fijan aquí nos está mandando mensajes de alerta el simulador. Esto lo hace porque precisamente las características de una simulación no pueden ser al 100% reales por las características con el equipo en el que lo estemos desarrollando. Vamos a detener el simulador. Para verlo un poco mejor o más claro, vamos a reducir la frecuencia. Vamos a ponerla a 15 Hz y vamos a ver que el destello de LED es un poco más rápido. Activamos nuestro simulador y vemos como el LED destella. Porque, como les comentaba, en el caso de los 60 Hz el simulador no tiene la capacidad completa para simularlo todo el movimiento específico. Bien amigos, con esto terminamos el video de hoy. Vimos ya la forma en la que se comprueba la teoría que estudiamos en el video anterior. Ya vimos cómo se generan las ondas, ya vimos en qué consiste la rectificación que hace el diodo y pues comprobamos cómo es el cambio de corriente alterna a corriente directa y en qué punto de nuestra fuente se hace ese cambio. Y pues como siempre amigos, no me queda más que despedirme, esperando nos vuelvan a acompañar para la siguiente emisión de estos videos. Y desde luego, como les he comentado siempre, si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad esta información, no duden en compartirla. Si les agradó la información y también les es de utilidad, los invito a que nos apoyen con sus likes y sigan suscribiéndose a nuestro canal. Hagamos más grande la comunidad. Hasta la próxima.